Saludo con gusto a la ciudadanía de Aguascalientes. El Instituto Estatal Electoral agradece tu interés y te da la bienvenida a este debate en el que podrás conocer las ideas, propuestas y opiniones de quienes contienden por una diputación local. El encuentro entre candidaturas que a continuación dará inicio se dividirá en 3 bloques, donde expondrán en igualdad de tiempos y circunstancias sus principales proyectos de campaña a través de una confrontación respetuosa de argumentos en torno a temas de trascendencia para nuestro Estado. Nos encontramos en un momento singular en el que la renovación de nuestros órganos de gobierno se lleva a cabo en el contexto de una pandemia global, motivo por el que este foro tiene un formato virtual, con el propósito de salvaguardar la salud y prevenir la propagación del COVID-19 sin privar a la ciudadanía de la oportunidad de escuchar de viva voz las propuestas de quienes le solicitan su voto. Agradecemos a los medios de comunicación que se unan a la transmisión, permitiéndonos ampliar el alcance de este foro con el que se busca fomentar el análisis y contraste de puntos de vista con miras a ejercer nuestro voto de manera razonada. Esperando que el debate te resulte de provecho, no me queda más que invitar a ciudadanas y ciudadanos a escuchar con atención los distintos puntos de vista y así ejercer su derecho el próximo 6 de junio con plena confianza de que la elección más grande de nuestra historia democrática se llevará a cabo en un entorno de seguridad sanitaria. Bienvenidas y bienvenidos a este debate entre quienes buscan ocupar la Diputación Local del Distrito Local 8. Es un gusto saludarles, me permitiré mencionar a las candidaturas que nos acompañan. Nelcy Danila Sandoval Escobar, de Movimiento Ciudadano, Lázaro Manuel García Casas, de Morena, Edgar Abraham Orozco López, del Partido Encuentro Solidario, Diego Armando Vázquez Albor, de Redes Sociales Progresistas, Rafael Román Esqueda, de Fuerza por México, Antonio Rubio González, de Nueva Alianza Aguascalientes, y Adán Valdivia López, de la Coalición por Aguascalientes, integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. El candidato Sergio Pineda Rivera, del Partido Libre de Aguascalientes, había confirmado también su asistencia a este debate, sin embargo, por causas ajenas al Instituto Estatal Electoral, declinó su participación de último momento. Procederé ahora a explicar la metodología de este ejercicio democrático. En el debate se desarrollarán 3 temas. El primero de ellos en torno al medio ambiente, el segundo sobre educación y el tercer tema definido por acuerdo de la Comisión Temporal de Debates en torno a los derechos humanos y la agenda inclusiva. El orden de participación de las candidaturas se basa en los sorteos previamente realizados por el Instituto Estatal Electoral en presencia de las presentaciones de candidatas y candidatos. Cada participante tendrá 2 minutos y medio para su exposición por tema y 1 minuto para réplica, la cual seguirá el mismo orden. Al término de las exposiciones contarán también con 1 minuto para su mensaje de despedida. Les recordamos a las candidaturas que deben respetar el reglamento emitido por la autoridad electoral. Comenzamos con el primer tema, que es desarrollo urbano. Cedemos la palabra a la candidata Nelcy Danila Sandoval Escobar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, moderadora. ¿Vamos a empezar con desarrollo urbano o con medio ambiente? Comenzamos con el primer tema de medio ambiente y cedemos la palabra a esta candidata. Gracias, moderadora. Mucho gusto, me complace mucho estar con ustedes, con todos los que pudieron conectarse el día de hoy, y qué lástima por los que no están hoy con nosotros. Soy Nelcy Sandoval, soy del mero centro de Calvillo, y me complace estar en esta justa electoral, justo para que podamos llevar un diálogo sano y podamos exponer cada uno nuestras propuestas. Me complace mucho abanderar el movimiento y la causa de las mujeres, porque cabe resaltar que soy la única candidata mujer contendiente por este distrito. Metiéndonos al tema que nos atañe, vamos a hablar de algo que es preocupante y con palabras muy simples. Señores, el agua se nos está acabando. Entonces, desde el Congreso debemos priorizar ese tema, que justamente es de suma importancia, y vamos a optimizar ese recurso no renovable. Es inaplazable que impulsemos, promovamos y gestionemos un funcionamiento y adecuaciones legislativas para el aprovechamiento al 100% del agua tratada.
Esto para accionar en las instancias correspondientes, ya sea públicas o privadas, la viabilidad de nuevas plantas tratadoras, porque es muy importante. Contamos con muy pocas y eso no nos da como un alcance para lo necesario. Entonces, como ya lo mencioné con anterioridad, esto ha pegado a una adecuada condición legislativa y un mejor financiamiento. Otro problema que nos está quejando en demasía es el exceso de materiales plásticos y sus derivados. Además de que, híjole, eso se está volviendo parte de nuestra cotidianidad, hay que cambiarlo, hay que ser un poquito menos tolerantes para esto, y dentro de nuestras propuestas es evitarlo, de irlo disminuyendo a manera de que se vaya posibilitando en nuestra tarea dentro del Congreso y después favoreciendo ese tipo de disminución. Tenemos que ser contundentes con la reforma y adecuación para la ley para la disminución y la medida de lo posible evitar la contaminación. Agradecemos su participación. Continuamos con la participación ahora del candidato Rafael Román Esqueda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desde luego, de suma importancia, lo que es la ecología, el medio ambiente, el cambio climático día a día, lo hemos visto que se ha transformado. El cambio climático nos está acabando. Aquí en Aguascalientes, en nuestro estado, tenemos dos grandes regiones importantes en cuanto a lo que es la riqueza natural que tenemos en lo que es el área de la Sierra de Laurel. Y desgraciadamente han sido taladas, mal cuidadas, sobreexplotadas, y eso genera un cambio preocupante hacia el cambio climático. Lo que debemos de asignar ahí es recursos extraordinarios y que realmente todas las leyes de protección al ambiente del Estado sean manejadas de una manera adecuada y tratarlas de modificar. Otra de las cuestiones que sin duda es de buena importancia, es que esas áreas protegidas, todos los propietarios de esas áreas protegidas reciban un estímulo económico para que protejan todas esas áreas. Estas áreas fueron protegidas en el sexenio del gobernador Roldán. Ahora lo que hay que hacer es preservarlas. Están deterioradas por incendios, por sobreexplotación de pastizales, pero hay que dar un incentivo importante para las personas propietarios de la misma. El agua es algo importante. Derivado de esto, pues se deben de crear, desde luego, recursos adicionales tanto a los municipios como para el INAHUA, para crear más aguas residuales. Un ejemplo que sí se puede hacer las cosas lo tenemos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que riega el 50% con aguas residuales. No pasa desapercibido también que el Estado también percibe mucho dinero en cuestiones de plaqueo y todo, que de ahí se derive un presupuesto efectivo para el uso y cuidado de nuestras áreas protegidas. Igual, como ciudadano también debemos de reciclar adecuadamente la basura, orgánica e inorgánica, y crear una ley, no un reglamento. Es cuanto. Seguimos ahora con la participación del candidato Adán Valdivia López. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Saludo a la autoridad estatal, también a mis compañeras y a mis compañeros candidatos de todas las fuerzas políticas que participan en esta elección. Saludo también a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo el día de hoy, y agradezco que abran este tipo de espacios de debate de ideas que sin lugar a duda abonan a que los ciudadanos participen y voten de una manera informada. Hablar del medio ambiente, pues es hablar de un tema muy importante que está en boga pues, prácticamente en todo el mundo. Hoy, sin lugar a duda, tenemos un reto muy importante en los dos municipios, tanto San José de Gracia, Calvillo, el estado obviamente, en el que el desarrollo de los pueblos, de las ciudades, siempre pues, de alguna otra manera impacta con los temas del medio ambiente y de la ecología. Es muy importante para nosotros y trabajaremos desde el Congreso muy fuertemente en leyes, obviamente, que vayan empatadas con la dinámica, con
con la dinámica que tienen y que van a seguir teniendo los municipios, tanto San José de Gracia como Calvillo, San José de Gracia con la presa Calles, el distrito de riego tan importante, nuestro municipio también con una actividad pues, muy importante, ancestral con el tema frutícola y obviamente con el tema ganadero en nuestro municipio, todos municipios que han sido y siguen creciendo con una vocación muy importante turística, prestación de servicios, turismo. Hoy en día tenemos que empatar las leyes, los reglamentos, tanto municipales, cuando obviamente desde el Congreso fortalecer las leyes para que de alguna otra manera pues no impacte en el tema del medio ambiente, la ecología, el desarrollo, el crecimiento de los pueblos. Y bueno, revertir el impacto en el medio ambiente es muy importante. Calvillo y San José de Gracia son municipios que tienen similitudes extraordinarias. Ambos son pueblos mágicos, ambos tienen una similitud en el tema del desarrollo económico, turístico, y en los últimos años pues obviamente ha sido un impacto muy importante el que han tenido y tenemos que preservarlo, tenemos que fortalecerlo y desde el Congreso buscaremos la manera de cómo fortalecer estos dos municipios con toda su diversidad y su crecimiento económico. Continuamos ahora con la intervención del candidato Edgar Abraham Orozco López. Hola, buen día. ¿Sí me escuchan? Hola, buen día. Hola, buen día. Escuchamos, candidato. Hola, buen día. ¿Sí me escuchan? Hola, buen día. Escuchamos, candidato. Buen día. Hola, buen día. Soy Edgar Abraham Orozco López, del Partido Encuentro Solidario, y es un gusto participar en este debate para hablar de un tema tan importante que es el medio ambiente, el cual nosotros tenemos que trabajar desde el Congreso con leyes inclusivas para todos, tanto para el medio urbano como para el medio rural, en la conservación y preservación de dos partes muy importantes, que es la biosfera y el subsuelo, porque esta parte del subsuelo es la más interesante sobre el recurso del agua. Y es importante aquí crear una legislatura para la captación de aguas pluviales, porque aquí se desperdicia toda esa agua tan importante de las lluvias, y crear una legislatura que permita esa captación para el riego de tanto parques, jardines, la agua que se capta en las presas sirva también para este medio, y que la creación de esos parques y de esos jardines pues sean cuidados también, crear una legislatura para el cuidado y mantenimiento, porque muchas de las veces se crean parques, se crean jardines, pero se abandonan y los vemos con tristeza secos, descuidados. Entonces es importante desde el Congreso crear esta legislatura. Y en lo que toca a Calvillo y San José de Gracia como pueblos mágicos, pues tenemos que preservar esas zonas tan importantes, la Sierra del Laurel, las cascadas del Grullo, la presa del Cristo Roto, y todas esas áreas que son un medio de sostenimiento económico. Cedo el uso de la voz al candidato Lázaro Manuel García Casas. Saludo a los habitantes de los municipios de Calvillo y San José de Gracia, que integran el Distrito 8 y en general a toda la población del estado de Aguascalientes. Saludo a las autoridades electorales que oportunamente convocaron a este debate para hacer posible que la población conozca mejor a quienes hoy pedimos su voto. Saludo a la y los aspirantes a diputados que decidieron hacerse presentes en este ejercicio democrático. Soy Lázaro García, vecino del municipio de Calvillo, abogado litigante y orgullosamente egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, hombre de lucha y de trabajo de toda la vida y padre de familia. Tengo el honor de haber sido postulado por el Partido Morena para representar dignamente este distrito ante el Congreso de Aguascalientes. Decidí participar porque creo
que las cosas se pueden hacer mejor y de distinta manera a como se hacen actualmente. Y por qué es necesario continuar los cambios y hacer realidad la transformación que inició el presidente López Obrador. Tenemos que hacer mejores leyes para que la gente viva mejor, que nadie padezca hambre ni carezca de lo indispensable y que todos puedan progresar. Proteger el medio ambiente es ya un tema urgente porque importa mucho para la salud y para la economía. Es urgente legislar para que se inviertan recursos en mejorar la calidad del agua que consumimos y evitar las graves enfermedades que aquejan a muchas familias y niños de nuestras poblaciones. También debemos legislar para que se pueda subsidiar a los productores para que usen mejores insumos y puedan comercializar sus productos a mejores precios tanto en el país como en el extranjero. Desde hoy me comprometo a que buscaremos que en la ley se establezca que en el cuidado del medio ambiente, cuerpos de agua, bosques y subsuelos, participe la población de las localidades para que puedan aprovechar racionalmente los recursos para lograr una vida mejor. Los productores de Calvillo y San José de Gracia deben ser escuchados respecto al tema de uso de fertilizantes, pesticidas y de sus recursos hídricos. Ya no más simulación legislativa, ya no más legislación burocrática desde un escritorio. Es el turno ahora del candidato Antonio Rubio González. Buen día, comunidad Calvillo, San José de Gracia, Distrito 8. Yo soy Antonio Rubio González, soy el profe Rubio, maestro de la secundaria Izcoat, la más grande de Calvillo. Me dirijo a ustedes, población, para decirles que no soy político, soy un maestro que ve las necesidades de nuestra comunidad y de ahí que voy puerta a puerta pidiéndoles sus necesidades para de ahí hacer leyes que lleguen directamente. ¿Qué haría yo en el Congreso? En realidad me tuve que meter a las leyes existentes y créanme que son muy buenas. Aquí el problema que tenemos es que hay recovecos donde se fugan muchas cosas. Quiero legislar que demos una revisión a esas leyes y que esas leyes las cerremos de modo que se apliquen al 100%. Es triste caminar toda la sierra, las comunidades que ya lo hice, a pie, me llevaron a caballo a ver unos acoplamientos de agua que hicieron los municipios. Lástima, porque no cumplen con el proyecto que era la función. Los mismos dueños de las tierras me dicen, si nos hubieran permitido meter mano en esto, lo hubiéramos movido hacia donde nosotros sabemos las corrientes acuíferas, para así recabar el agua que necesitamos ahorita en estos tiempos que están secos esos espacios. Eso debemos legislarlo, darles la entrada a ellos para que sean ellos los que conocen en realidad los problemas, quienes lo resuelvan. Lógico, nosotros debemos legislar para hacerlo ley y darles esa apertura. Señores de las comunidades, ustedes me han visto en sus casas, esas necesidades yo las voy conociendo y créanme que en base a eso que escucho voy a realizar las leyes necesarias para que ya sea el pueblo el que actúe, trabaje y haga el gasto público. Continuamos con la participación del candidato Diego Armando Vázquez Albor. Hola, buenas noches. Agradezco al Instituto Estatal Electoral y a la moderadora por la realización de este ejercicio, a mi compañera y mis compañeros de contienda por su amable asistencia. En el caso del medio ambiente, se ha visto que en los dos municipios comparten varias ideologías. Asimismo, el terreno es muy similar. Hoy vemos una de las preocupantes circunstancias a la explotación de los mantos acuíferos y sobre todo también la sobreexplotación de la cuestión minera. Vemos cómo la explotación de los minerales en estos dos municipios ha sido muy grave. Vemos también cómo poco a poco van desapareciendo los cerros y van cambiando nuestra cuestión de visual a lo mejor, pero también esto afecta
a la cuestión hídrica. Vemos esta tensión hídrica en los dos municipios donde no hay forma de que se pueda volver a subsanar. Al momento que estas empresas empiezan a sacar de más material de los cerros, obviamente se cambia toda la cuestión climática. Esto afecta grandemente a que ya no se pueda regenerar el agua como anteriormente se estaba. Afecta también a los agricultores al ya no tener esas protecciones naturales contra sus predios o sus huertas. Esto también afecta a las cosechas de cada año. El cambio climático ha cambiado totalmente el panorama de nuestro país y del mundo. Es por eso que necesitamos hacer legislaciones que sean más rígidas para, en este caso, de explotación mineral y sobre todo que, como dice el artículo 7, que es lo que permite la explotación y regulación minera. Esto hay que ponerlo y ejercerlo cuando ya es garantizar esto. También creo que es muy importante que cada proyecto que se lleve en el Estado y sobre todo en estos dos, en el Distrito 8, que viene siendo Calvillo y San José de Gracia, que se reforeste. Es algo muy necesario porque cada proyecto que se hace se deforesta. Siempre se quitan los árboles, siempre se modifica toda esta fauna y nunca hay un plan de reforestación. Eso nos ha llevado hoy en día a tener estos graves problemas en cuestiones tanto hídricas, cuestiones de salud, porque también eso afecta. Vemos grandes masas de aire por el momento de que explotan estos cerros. Hay una densa nube de escombros que llega también a los pulmones de los habitantes. Esto obviamente genera problemas en la salud. Entonces sí, legislativamente es algo que podemos hacer, es algo real, es algo que se puede hacer cuanto antes. Es cuando. Damos pie al espacio de réplicas de 1 minuto sobre este primer tema, que les recuerdo es medio ambiente. Comenzamos en el mismo orden de esta ronda con la candidata Nelcy Danila Sandoval Escobar. Gracias. Como ya lo venía mencionando con anterioridad, es fundamental que nuestras acciones sean contundentes y que contengan un proyecto integral que puedan impactar de manera socioeconómica y ambiental. Esto para seguir apoyándonos también como ciudadanos dentro del Congreso. Que sea posible seguir legislando a favor del medio ambiente, que es un tema que necesita de nuestra atención prioritaria. Asimismo, no es posible y no es comprensible el por qué teniendo un problema de esta magnitud no se hayan hecho las acciones correspondientes para una óptima canalización y para su mejor protección. Esto nos compete a todos y vamos a seguir impulsándolo y obviamente aplicando de manera adecuada las leyes y los recursos que ya existen. Continuamos ahora con la participación del candidato Rafael Román Esqueda. Muchas gracias. La verdad es que es preocupante todo lo que es el cambio climático. Y si no lo atendemos de una manera oportuna y certera, con la aplicación de leyes y modificación, yo no he escuchado a algunos compañeros que nos hablen de leyes o modificaciones de las mismas. Si no nos aplicamos correctamente, día a día nos vamos a acabar nuestro planeta. Nuestro estado no pasa desapercibido, que en materia forestal, pues afortunadamente no ha llegado tanto esa deforestación, pero sí tenemos un uso indiscriminado y descuidado de todo lo que es el medio ambiente. Una prueba correspondiente también, desde luego, lo vemos en nuestro municipio. Unos contenedores de basura que no reúnen los requisitos sanitarios, unos contenedores de basura que están abiertos, y que eso provoca, desde luego, un mal olor, fauna nociva, y que desgraciadamente no son atendidos. Toca turno de la intervención del candidato Adán Valdivia López. Muchas gracias. Bueno, comentarles que el medio ambiente es un tesoro natural para todos los seres humanos y como piedra angular y principal tenemos que protegerlo. Tenemos que garantizar leyes de protección, anticipar amenazas y obviamente compensar con el tema del crecimiento de los pueblos. Es muy importante que haya leyes que obviamente garanticen el cuidado del medio ambiente. Es muy importante también que las leyes garanticen el crecimiento de nuestros pueblos, tanto de San José como Calvillo. Tenemos algunas amenazas, pero también tenemos fortalezas muy importantes que no hay que perder de vista. Somos municipios que vamos en crecimiento, que tenemos que detonarlo siempre cuidando el medio ambiente y eso lo vamos a hacer garantizando leyes de protección tanto al medio ambiente como a todas y a cada una de las personas que hoy en día
están incentivadas en invertir en nuestros pueblos, tanto en San José como en Calvillo, cuidando obviamente siempre el medio ambiente. Gracias. Continuamos ahora con la participación del candidato Edgar Abraham Orozco López. Hola. Sí, es muy importante el tema del medio ambiente y el cambio climático. Creo que nos está dando una llamadita de atención en el cuidado de la ecología, de la reforestación. Y sí es importante perfeccionar el marco jurídico que actualmente rige este medio ambiente por medio de legislaturas adecuadas y mediante la educación ambiental a todos y cada uno de los ciudadanos. Es cuanto. Seguimos con la participación del candidato Lázaro Manuel García Casas. Vamos a revisar y, en su caso, modificar, abrogar y generar nuevas iniciativas de ley para el tema del cuidado del medio ambiente. Es necesario hacer realidad el derecho al agua suficiente, saludable y accesible. Una función nuestra será orientar el presupuesto público. Habrá que destinar partidas especiales para que nuestros niños y nuestras familias ya no sigan padeciendo la terrible enfermedad renal que ha enlutado decenas de familias. Hay que garantizar que la población de San José de Gracia y de la Sierra Fría pueda utilizar los recursos para beneficio de las comunidades, es decir, los permisos de explotación y protección de áreas naturales ya no deben hacerse en perjuicio de los pueblos que requieran usar pastizales y recursos maderables. Corresponde ahora el uso de la voz al candidato Antonio Rubio González. Soy maestro de secundaria en la especialidad de tecnología. En el salón de clases hacemos pequeños proyectos desde el cuidado de una planta, cómo regarla de diferentes riego, goteo, cintilla, de todo eso. Esto me lleva aquí para ampliarlo a la comunidad, mostrarle con los mismos alumnos, que ya tengo varias generaciones salidas, que este proyecto es viable para implementarlo en nuestras comunidades, San José de Gracia, Calvillo. Créanme, de ir a mi casa, invito una azotea verde, donde tengo zanahorias, todo tipo de verduras. Eso debemos de implementarlo, hacerlo ley, que cada quien tenga el modo de ahorrar agua con sistemas de riego, tener su espacio para crear sus propios alimentos. Gracias. Cerramos la ronda de réplicas de este primer tema con la intervención del candidato Diego Armando Vázquez Albor. Pues bien, leyes existen. Nosotros desde el Congreso del Estado debemos de aplicarlas rigurosamente, tal como en el caso del artículo 53 de la ley minera, que viene siendo una inspección y verificación de las concesiones. Es lo que hoy vemos en los municipios, en ambos municipios. Vemos que se han discriminadamente dando concesiones a oscuras, a lo mejor hasta por una cantidad. Entonces, eso es lo que ha despertado todo este problema de una opacidad en el ejercicio de estas concesiones. Eso nos ayudaría mucho a que nosotros podamos avanzar en el tema legislativo, que se aplique rigurosamente las leyes ya existentes y generar nuevas iniciativas para poder entregar a la sociedad resultados claros y contundentes, porque no nada más es cuestión de hacerlas, sino aplicarlas, que es lo que actualmente pasa. Municipio y legislatura deben ir de la mano para que puedan trabajar y poderse garantizar este tipo de acciones. Es cuanto. Ahora damos paso al segundo tema, que es educación. Iniciamos esta ronda con la candidata Nelcy Danila Sandoval Escobar. Gracias. Es un hecho que la educación no es igual para todos y ahora con el tema de la pandemia se ha visibilizado aún más. Es por eso que más allá de proponer novedades, nos demos a la tarea y nos dediquemos a ser certeros y puntuales con el cumplimiento de lo ya establecido en la ley. La educación tiene que ser integral y para todos. Y no me refiero nada más a la educación como tal, sino también al acceso a la escuela, que es importante. Tiene que contemplar lo que ya dice la Constitución,
por mencionar algunos, que sea como perspectiva de género y con la integración de una adecuada enseñanza a la educación sexual y reproductiva. Nada de PIN parental, ya que esto, aparte de ser inconstitucional, no nos da a iniciativas que puedan reforzarnos, sino al contrario, como ya lo mencioné. Necesitamos un mejor desarrollo integral, mencionando que esto no nos ayuda a prevenir ni siquiera temas que son importantes como las maternidades adolescentes, por ejemplo, o los embarazos. Dentro del tema de la educación, tenemos que priorizar y atender las deserciones escolares, las cuales se dan por varias razones, ya sea por problemas económicos, violencia dentro de los hogares o incluso de las escuelas, de los planteles como tal, o por problemas económicos. Por ello, es necesario impulsar las políticas públicas y de prevención necesarias para subsanar el tema de la deserción, especialmente a causa de las violencias, apuntando y contemplando en la ley un equipo multidisciplinario de profesionistas en las escuelas que identifiquen, trabajen y canalicen este tipo de conductas. Asimismo, obviamente, gestionando los recursos necesarios para favorecer las condiciones de los planteles y de los alumnos para que, como ya lo mencioné antes, puedan accesar no nada más a la educación, sino también a una escuela y un plantel digno. Es cuanto, gracias. Continuamos ahora con la participación del candidato Lázaro Manuel García Casas. Es necesario que nuestras leyes de la educación sean mejores, más justas y efectivas. Ya no podemos tener leyes que suenen bonito, pero no se apliquen. Ningún niño o joven debe abandonar la escuela por falta de apoyo o recursos materiales. Ningún trabajador de la educación debe ser maltratado en sus derechos. Ninguna escuela debe carecer de lo indispensable. Propondré que cada niño o joven tenga derecho constitucional y legal a contar con una beca educativa universal que abarque desde el preescolar hasta la profesional o hasta donde su deseo o capacidad alcance. No será solo un programa, sino un derecho y una obligación de la autoridad federal y o estatal abonar a que todo niño o joven reciba ese apoyo para su educación. De igual forma, vamos a garantizar para que sea una realidad el derecho a la conectividad. Ni alumnos ni profesores deben tener la carga de pagar su internet para enseñar o aprender. Ya debe de invertirse para que las colonias y comunidades, sobre todo las más alejadas, tengan internet, ya que es una primera necesidad para progresar. Ya es necesario también que la enseñanza del inglés sea una realidad efectiva desde el preescolar, ya que por muchas razones nuestros jóvenes ya participan en temas y ambientes globales e internacionales, y el segundo idioma los ayudará a abrirse paso. Lo digo por experiencia propia. También vamos a orientar recursos para que toda escuela funcione en condiciones dignas, con servicios, aulas en buenos estados y los muebles necesarios y suficientes para su actividad. La escuela pública es la gran civilizadora de nuestros pueblos y el motor del progreso y el desarrollo. Es tiempo de invertir los recursos necesarios porque en la educación está buena parte del futuro del país y de nuestros municipios. Por eso mismo, nuestras leyes deben dignificar las condiciones de los profesores y trabajadores de la educación. Deben de tener seguridad en su trabajo, salario digno y estímulos para que se sigan superando y aportando a esta noble causa. Es el turno ahora del candidato Rafael Román Esqueda. Gracias. La educación, pilar fundamental para el desarrollo de un país, de un estado, de un municipio, vilmente deteriorada en nuestro querido municipio. Desgraciadamente, los programas educativos han sido coartados en cuanto a la cuestión de apoyos económicos. Para invertir y para que un país sea exitoso, necesariamente debe contar con dos vertientes importantes. La primera, la salud y la educación, que van de la mano.
En este sexenio federal, desgraciadamente, parece que la educación de calidad y de atención directa hacia el ciudadano no les importa. Estamos hablando de un tema de tecnología, de ciencia y tecnología, no de una manera general. La ciencia y tecnología la han hecho a un lado en este sexenio. La ciencia y tecnología no se ha sabido manejar directamente por parte del gobierno del Estado. Se requieren recursos adicionales. ¿Para qué? Para tener profesionistas exitosos dentro de nuestro Estado. En ciencia y tecnología. Tenemos profesionistas exitosos en lo demás, en otras áreas muy buenas, muy importantes. También nos falta la cultura y el deporte, cosa que muchos los manejan de una manera secundaria, sin gran importancia. La cultura y el deporte son piezas fundamentales para poder evitar esa droga que está matando a nuestra juventud. Con actividades deportivas y culturales y la lectura que desgraciadamente se ha ido deteriorando, que no tenemos esa vocación, que no se les inculca a los jóvenes esa cultura. En Europa, claramente se ve cuántos libros se leen seguido. Ahora bien, tenemos una inoportuna suficiencia presupuestal. Hay que realizarla. Instalaciones seguras y dignas, porque parecen basureros. Una evaluación de servicio educativo, pero que sea de servicio educativo que lo evalúe un personal externo. Gestionar mayores recursos federales y también urge la basificación de docentes. Todos los que dan cultura y deporte los tienen como eventuales. ¿Con qué calidad educativa estamos hablando? La ciencia y tecnología en el Estado no está bien. Seguimos ahora con la participación del candidato Diego Armando Vázquez Albor. Pues bien, la educación siempre ha sido fundamental para el crecimiento de las naciones, de los países. Vemos cómo esta parte siempre, nuestro querido México, siempre ha sido mal informada y obviamente ha sido denigrada. En el caso de los municipios a los cuales representaríamos San José de Gracia y Calvillo, más del 50% de la población tiene un rezago educativo. Y lo alarmante es que son personas menores a 35 años. En esta circunstancia tenemos que reducir esa brecha rápidamente porque eso es lo que nos quita las oportunidades laborales en cualquier lugar, en cualquier industria. También existe una gran falta de oportunidad por parte de las escuelas. No hay forma de que puedan vincular hacia el extranjero o hacia otros estados la cuestión de los alumnos. Vemos al momento que salen, siempre las empresas piden que tengan una experiencia laboral de a lo mejor 1 o 2 años, situación que es muy complicado para cualquier universitario al momento de salir. Garantizar la educación inicial, a temprana edad, siento que es la parte fundamental de muchos de los problemas que hoy en día tenemos, como la inseguridad. Esta educación temprana va desde el embarazo hasta los 3 años, 11 meses. Es fundamental verlo de este lado porque vemos también una gran cantidad de madres solteras. Hoy también padres que trabajan día a día por llevar el sustento a casa y vemos que no existen estas guarderías. Entonces, al momento que uno deja a sus hijos con a lo mejor la abuelita o deja con algún familiar, pues no le da una educación de calidad. Obviamente esto va repercutiendo a lo largo del tiempo. También es muy, muy importante que a nuestros jóvenes tengan un transporte, ya que las comunidades alejadas no tienen forma de llegar a los centros de educación. Llámese escuela primaria, escuela temprana o hasta la misma universidad. Entonces, un caminar de a lo mejor 1 hora, más aparte un transporte hacia esos lugares, es lo que también los desmotiva. Si tuviéramos un transporte que llegara a todas estas comunidades de manera gratuita, porque eso es algo también importante, un universitario no tiene recursos que pueda él entregar. Todo se basa en el aporte de la familia. Entonces, si nosotros le damos un apoyo, vendría siendo en esa parte del transporte. Muchos de ellos serían beneficiados con un tema muy sencillo como el transporte. Llegar a sus escuelas, podrán tener mejor calidad educativa y sobre todo van a estar fomentados a que puedan ir día a día. Es cuando. Es ahora el turno del candidato Adán Valdivia López. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que la educación en Aguascalientes ha sido un referente nacional en materia educativa. Hemos sido un estado piloto de muchos proyectos exitosos que después son replicados en todo el país, como la apertura de la primera universidad tecnológica del subsistema de educación superior, el programa de escuela de tiempo completo
y recientemente la carrera de aeronáutica en la Politécnica local, por mencionar algunos ejemplos. En ese sentido, los indicadores y los comparativos nos ubican regularmente en las mejores posiciones de aprovechamiento y calidad educativa. La educación, sin duda, es la palanca del desarrollo de un estado, de un país y del mundo entero. Ningún esfuerzo, presupuesto o ley encaminada a fortalecer será en vano. Por el contrario, representa la posibilidad de una vida mejor y una mayor calidad de vida para los ciudadanos y los sectores sociales. A los que nos encaminemos, todos estos esfuerzos obviamente serán esfuerzos muy positivos y muy importantes. Además de su misión natural de formar y educar a las personas, la educación es un soporte esencial para la economía de una localidad, de un municipio, de un estado, de un país. Hasta las redes más pequeñas de los ciudadanos, las redes más pequeñas de los planteles y los estudiantes, temas de mantenimiento, todos aquellos esfuerzos que vayan encaminados al mejoramiento del tema educativo obviamente son muy importantes. La llegada de la pandemia, obviamente, del COVID-19 nos sorprendió a todos, y uno de los sectores más afectados fue el sector educativo y toda la red económica y social que involucra. Pasar de lo normal al cierre de escuelas, diseñar clases virtuales, capacitar a los maestros, garantizar el acceso a la tecnología para todos los estudiantes y, sobre todo, hacer que las madres de familia hicieran labores de maestros, de docentes en casa, eso sí que fueron grandes retos y, nuevamente, juntos salimos adelante. Por eso desde aquí felicito a todo el magisterio de Aguascalientes, a todos los trabajadores de la educación, a todos los padres y a madres de familia y también a todos los estudiantes. Hoy quiero comentarles que desde el Congreso fortaleceremos la educación con acceso y tecnología en zonas rurales, fortaleceremos la educación como el motor social y económico de nuestro Estado y obviamente entre todos juntos desde el Congreso fortaleceremos la calidad educativa. Continuamos con la intervención del candidato Antonio Rubio González. Antonio Rubio González, profe Rubio, candidato de Nueva Alianza. La educación como tal es el pilar fundamental de nuestras comunidades, de nuestra población. Y déjenme decirles que yo hace 20 años que llegué a Calvillo, la educación me permitía salir de mi aula y dar tiempo extra más a los alumnos. Se vino una reforma el sexenio pasado, nos cierra esas puertas y vimos la decadencia. Agradecemos al gobierno federal que nuevamente nos está permitiendo esa apertura de salir a los campos, de salir a otros espacios. Y créanme que el cuerpo docente, al menos los que yo conozco muy cercanos, estamos dispuestos a volver a dar un extra en tiempo fuera de nuestro horario. Es de saber que cada día más padres de familia nos preguntan de dónde, cómo viene el recurso. De ahí que debemos también legislar que el presupuesto a la educación en nuestro estado y derivarlo a nuestros municipios sea conocido por todo padre de familia, docente, y que eso nos permita en realidad ver las cantidades de dinero que sabemos se fugan por otros lados. Vuelvo a insistir, debemos revisar las leyes, cerrar esas puertas, usar corta uñas, señores, es fundamental, y que el 100% llegue a la educación y nos daremos cuenta que eso es más que suficiente para así sacar a tanto joven que está perdido en otros problemas. Misiones culturales, lugares de esparcimiento extra a todo lo que existe, debemos de regresarlo para que ahí se entretengan los jóvenes. Hay mucho maestro en Calvillo, San José de Gracia, que no trabaja. Démosles empleo. ¿De qué modo? Extendiendo poco, mucho fuera del horario que existe para que tengan trabajo, para que den más educación y tengamos sobre todo más entretenidos a los jóvenes que se nos están perdiendo. Es triste ver la cantidad que se nos está yendo por otros caminos. Responde ahora la participación del candidato Edgar Abraham Orozco López. Hablar de educación es un tema que me apasiona, muy interesante. Yo estuve frente a aula 44 años y me he dado cuenta que en la actualidad el maestro es devaluado, no se le valora y por lo tanto es importante legislar en esta materia.
Ahora en mi recorrido por las zonas rurales, tanto de Calvillo como de San José de Gracia, me he dado cuenta que hay muchas personas discapacitadas, enfermos renales, que no pueden asistir a las aulas aún en el sistema nuevo del Classroom. Por eso es importante legislar en esta materia con la adecuación de aulas móviles en las zonas rurales para que llegue la educación a todos. Legislar para los maestros en el tema de las pensiones, porque es muy importante. Y yo como legislador quiero colaborar para el desarrollo de mi estado, Aguascalientes, con una legislación que proteja, preserve la familia, el hombre, la mujer, el adulto mayor, el docente, el profesionista, el comerciante, con una educación familiar y ambiental de excelencia y calidad, orientada a mantener las familias felices, unidas, orientar a los jóvenes en el noviazgo, enseñar a los matrimonios a hacer familias felices en plenitud y a los adolescentes, que es la parte más importante, vivan en plenitud esta etapa, para que sean escuchados y apoyados en sus inquietudes. Por eso la educación es un tema muy importante para el desarrollo social de la familia y que se debe fortalecer con la inclusión de la materia de educación familiar y ambiental dentro de la currícula escolar. Es cuanto. Candidatas y candidatos, les recordamos que pueden recibir apoyo técnico, pero está prohibido en el reglamento recibir cualquier otro tipo de asesoría durante este debate. Es momento ahora de las réplicas. Las candidaturas tendrán 1 minuto para sus intervenciones. Tiene el uso de la voz la candidata Nelcy Danila Sandoval Escobar. Puntualizando en lo ya mencionado con anterioridad, seguir fortaleciendo nuestras leyes ya existentes para que podamos seguir trabajando con lo que ya tenemos antes de seguir proponiendo algo, porque evidentemente lo que está todavía no funciona de manera adecuada. Asimismo, generar las gestiones necesarias en cuanto a recurso para que tengan un adecuado y un digno acceso a la educación y a la escuela como tal, porque de ello depende el futuro de los jóvenes y de Aguascalientes, del estado y de los municipios. Entonces es necesario gestionar lo necesario para que esto se pueda llevar a cabo. Gracias. Continuamos ahora con la réplica del candidato Lázaro Manuel García Casas. El programa de becas del gobierno federal es un gran avance. Sin embargo, considero que tenemos que dar el siguiente paso. Es la beca educativa universal. Eso significará orientar recursos, pero no hay nada mejor que invertir en nuestros niños y jóvenes, que son el presente y el futuro de nuestros municipios y de nuestro país. Vamos a dignificar desde el Congreso a los trabajadores de la educación, y eso significa establecer la obligación de que la autoridad educativa otorgue plazas estables y permanentes con seguridad y prestaciones de ley. Es vergonzoso que en pleno siglo XXI el Instituto de Educación de Aguascalientes tenga cientos de profesores con contratos temporales, sin prestaciones y a veces sin pagarles durante muchos meses, como los maestros de telebachillerato, de inglés, educación artística, entre otros. Eso ya no más. Lo vamos a corregir desde el Congreso. Seguimos ahora con la intervención del candidato Rafael Román Esqueda. Bien, insisto, temas de ciencia y tecnología, cultura y deporte, ninguno lo abordó. Es importante tener leyes severas y estrictas que manejen la cuestión de la profesionalización. Cuando una persona se titula, desde luego viene con gran ahínco y gran empuje para poder llegar a su tierra, a su trabajo. Sin embargo, por ahí hay cuestiones meramente en cuanto a las cédulas profesionales, en cuanto a estudios, que desgraciadamente manejan otros profesionistas, pseudos profesionistas, y que no tienen documentos legales para poderlos tener. Lo que propongo es una inhabilitación inmediata a toda persona que altere un documento mediante la Ley Estatal de Servicios Públicos. Es cuanto y muchas gracias. Continuamos ahora con la participación del candidato Diego Armando Vázquez Albor.
Pues bien, ya tenemos un artículo constitucional que les da el derecho de la educación, más sin en cambio vemos alarmante la cuestión actual por la pandemia de estos dos municipios. No existe la cobertura de Internet. Las nuevas tecnologías que llegaron a cambiar nuestra forma de educar a nuestros hijos vinieron a través de Internet, vinieron a través de medios móviles, situación que ninguno de los dos municipios tienen. Hace al menos unos cuantos días en el municipio de Calvillo se perdió total conectividad, dejaron incomunicado a todo el municipio. Entonces, basado en eso, ¿cómo es posible que podamos entregar educación de calidad si no existe la tecnología suficiente como es el acceso a Internet? Hoy en día es un derecho también tener el acceso a Internet digno, y esa es una de las partes legislativas que pensamos garantizar, tener acceso a Internet desde cualquier punto público de ambos municipios. Es cuanto. Corresponde ahora el uso de la voz al candidato Adán Valdivia López. Muchísimas gracias. Pues de entrada le mando un cordial saludo a todo el magisterio, a todos los trabajadores de la educación. La verdad es que este esfuerzo extraordinario que están haciendo ante esta situación de la pandemia merece el reconocimiento y el aplauso de todos cada uno de nosotros. También le mando un reconocimiento a todas y cada una de las madres de familia que hacen un esfuerzo extraordinario por estar haciendo ese trabajo extraordinario en la docencia, estar ahí todos los días en casa. Bueno, comentarles que efectivamente la educación es el motor social y es el motor económico de un país, de un estado, de un municipio, y nosotros trabajaremos muy fuertemente en ese sentido. Hoy, sin lugar a duda, nos deja la pandemia en una situación de una realidad en donde el acceso a tecnologías en zonas rurales, sobre todo en las comunidades, tanto San José como Calvillo, tenemos que poner mucho énfasis desde el presupuesto de egresos del Estado. Es muy importante el fortalecimiento del acceso a la tecnología, es muy importante reforzar la calidad educativa en todos los sentidos, y en esta situación de la pandemia nos ha enseñado que tenemos que ir en base a las necesidades y obviamente a las peticiones de las. Es el turno ahora de réplica del candidato Antonio Rubio González. Nueva Alianza, un grupo que estamos al 100% con los maestros. De ahí la historia de Nueva Alianza. Y quiero decirles a mis compañeros que desde el Congreso estaré velando, como ya se hace, se legisla a favor del docente, pero más que nada a favor de una educación que llegue a todos los rincones de nuestros municipios. Créanme que va por buen rumbo la educación. ¿Qué requerimos? Nada más que se le permita a la población eso que ya dije, dar a saber los presupuestos reales y canalizarlos al 100%. Es suficiente para que la educación avance más de lo que ya tenemos. Una felicitación, compañeros, se viene el Día del Maestro. Padres de familia, confíen en los maestros, que damos y daremos un servicio mucho mejor. Cerramos esta ronda de participación con la intervención del candidato Edgar Abraham Orozco López. Muy bien, respecto a educación, quiero mencionar que ya existe el derecho a las becas. En la conectividad, primero se tiene que hacer adecuaciones en las instalaciones educativas como luz, agua, drenaje, porque algunas las carecen. La capacitación es muy importante. En las escuelas se tiene que dar y poner todo lo necesario para este tema de la capacitación. Se llevó años todo este tipo de mejora educativa. Los docentes sí estamos muchas de las veces capacitados, pero no contamos con lo necesario para llevar a cabo el modelo educativo que se tiene, porque los tiempos que nos dan a veces no son los adecuados en el aula. Tenemos 50 minutos de clase y en ese tiempo pues hay que hacer todo lo que se nos pide. La creación de estas aulas móviles será muy importante para el medio rural, porque la verdad, ahora en esta gira de campaña me he dado cuenta de que no todos. Comenzamos ahora la tercera y última ronda temática, donde las candidaturas expondrán sus propuestas sobre derechos humanos y agenda inclusiva. Iniciamos esta ronda con el candidato Edgar Abraham Orozco López. Sobre la agenda inclusiva es un tema también muy interesante, ya que es importante la inclusión en el medio rural de las oportunidades, para que se quede ahí el talento y la mano de obra en dichos centros de población, porque muchas de las veces, aunque se diga que los derechos humanos, se les excluye. Por eso esa agenda debe de ser inclusiva para la zona rural
Y en el medio urbano también se hace exclusión a muchos profesionistas, a muchos trabajadores que no tienen, podemos decir, la basificación, pues no les dan el derecho. Entonces es importante que esta agenda sea inclusiva en todos los ámbitos, crear una legislación que incluya, es cuanto. Continuamos con la participación del candidato Adán Valdivia López. Muchas gracias. Derechos humanos. Hablar de derechos humanos es hablar de un tema, pues la verdad, muy importante. Trabajar por hacer valer los derechos de las personas más vulnerables y los más desprotegidos es algo con lo que he estado comprometido desde siempre y es parte de la función principal y primordial que deben de tener sobre todo todos los que están en un cargo público. En este caso, pues desde el Congreso trabajaremos muy fuertemente desde el tema de hacer valer los derechos humanos, la inclusión, la biodiversidad, temas que están en boga el día de hoy a nivel mundial y sobre todo que son derechos que a final de cuentas han estado en el olvido. Es muy importante que desde el Congreso garanticemos que todos estos sectores tengan una representación, que tengan sus derechos humanos, pues obviamente como debe de ser. Hay muchísimas personas que desgraciadamente hoy en día no pueden obtener un trabajo por parte de la discriminación, por parte obviamente del tema de la descomposición del tejido social. Es muy importante trabajar los derechos humanos, es muy importante fortalecer la familia desde el tema, desde el Congreso, obviamente como eje central del quehacer público, desde nuestro punto de vista, y obviamente generar una cultura de respeto y tolerancia. Nosotros garantizaremos desde el Congreso leyes, obviamente, que vayan determinando, obviamente, la inclusión, los derechos humanos, desde todos los puntos de vista y sobre todo que hay muchísimas personas que hoy en día desgraciadamente están aislados, no están en el ámbito de trabajo, no están en el ámbito laboral, no están en el ámbito social, porque desgraciadamente hoy en día las leyes todavía le falta mucho que hacer, sobre todo para poderlos respaldar. Entonces, desde el Congreso vamos a trabajar muy fuertemente para garantizar obviamente los derechos humanos en todos los sentidos, en todos los sectores tan importantes en nuestro Estado y obviamente la inclusión de todos y cada uno de los sectores sociales también muy importantes en nuestro Estado. Entonces trabajaremos muy fuertemente para que desde el Congreso tengamos leyes más justas y sobre todo que le den la representación. Respetar los derechos humanos es fundamental hoy en día y lo tenemos que hacer desde el Congreso. Candidatas y candidatos, les recuerdo que el reglamento establece específicamente en el artículo 87 la previsión de que reciban acompañamiento durante este ejercicio de debate. Es una última advertencia de continuar así, serán excluidos de este mismo debate. Seguimos ahora con la intervención del candidato Diego Armando Vázquez Albor. Pues bien, este tema es bastante complicado y complejo, más sin en cambio la discriminación hacia distintos grupos de diversidad y orientación sexual es una realidad en estos municipios que comprenden el Distrito 8. Garantizar el respeto de sus derechos como mexicanos es fundamental sin distinción alguna. También vemos que en el tema fundamental de la salud tenemos ahí una gran carencia. Hoy en día el tema de la salud está estipulado en el artículo 4º, párrafo 4º constitucional, donde vemos que la atención no es digna, no es de calidad, no hay acceso a insumos, no hay acceso a medicamentos, y más que nada es una distancia muy larga, nuevamente la que tienen que caminar o hasta recorrer las rancherías para tener al menos un acceso a la salud. Esto ya no puede pasar en pleno siglo XXI, vemos rancherías donde no existe ni siquiera un centro de la salud, o tiene que ir a los más cercanos, que están alrededor de una hora lejanos. Entonces, en una cuestión en el momento de una emergencia, pues tampoco hay acceso a este tipo de salud. También, por otra parte, vemos delicado el tema del agua. Hoy en día, el artículo 4º, párrafo 6 del acceso al agua y dispersión del saneamiento ya está constitucionalmente y el Estado debe garantizar este derecho. Según la Constitución, es lo que nos marca. Hoy en día vemos un cobro de hasta 14,000 pesos en el municipio de Calvillo por tener acceso al agua potable. Situación alarmante, porque nos está dejando a las personas que pues, lamentablemente tienen necesidad de tener un predio, a lo mejor no regulado, o ejidad, que aquí en este caso se maneja mucho ejidad, no les dan acceso al agua. Vemos fraccionamientos urbanizados que no tienen acceso al agua. Por este mismo compendio de un
una donación, una aportación de hasta 14,000 pesos, y es una de las principales partes que están afectando a estos dos municipios. El acceso al agua es un derecho universal, hoy en día se tiene que manejar como tal, no se le puede quitar algo tan sencillo como el vital líquido, que así se le llama. Entonces, es algo que desde el Congreso tendremos que garantizar fuertemente para que ya no existan estos cobros, y sobre todo para que cada uno de los habitantes del Distrito 8, que comprende Jesús María, que diga San José de Gracia y Calvillo, tengan acceso al agua potable. Es cuanto. Es el turno ahora de la candidata Nelcy Danila Sandoval Escobar. Gracias. Este tema requiere de nuestra especial atención y nuestra consideración, ya que estos núcleos, como lo son los de atención prioritaria, han sido olvidados y en algunos casos hasta estigmatizados. Justo se hablaba sobre la pérdida del tejido social, que debemos obviamente reconstruirla de una manera adecuada. Entonces, es por ello que es indispensable dignificarlos y hacerles valer todos sus derechos, encaminados a la igualdad y a la no discriminación en su participación en la sociedad. Los ciudadanos en México somos heterosexuales, lesbianas, bisexuales o transgénero. Somos negros, somos racializados, somos indígenas o con discapacidad. Y un nuevo trato debe hacer visible esta diversidad, sobre todo en las leyes y en las políticas públicas, y se debe reconocer las libertades y derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. Es prioritario para nosotros hacer énfasis en la niñez, porque haremos lo suficientemente posible en cuanto a adecuaciones en materia legislativa y en cuanto a recurso o gestión se refiera, para lograr infancias y adolescentes libres, con derechos y sin violencia. Gracias. Continuamos ahora con la participación del candidato Rafael Román Esqueda. Sí. Básicamente nos hablaron de la cuestión de derechos humanos y hay varios subtemas que desde luego es el de migrantes. Los derechos humanos están consagrados desde luego en la Constitución, del artículo primero al artículo 29. El tema básicamente que voy a basar es en la cuestión de los migrantes, que hay un subtema por ahí. La cuestión de los migrantes, desde luego, sus derechos humanos no han sido respetados. Urge legislar en cuanto a la cuestión de los derechos humanos de los migrantes. Nuestro estado y San José, particularmente San José de Gracia y Calvillo, muchos de nuestros paisanos, amigos, emigran hacia Estados Unidos por la cuestión por necesidad, no emigran por gusto. Sin embargo, ¿qué pasa con esas personas, con esas familias que se encuentran desprotegidas durante el tiempo que ellos emigran hacia Estados Unidos? Aquí debemos de legislar y de hacer un derecho al migrante, que realmente la familia de los migrantes tengan una garantía económica mientras la persona que va al extranjero pues vaya a tener un empleo. Debemos de vigilarlo, es un derecho humano. Otro de la cuestión de los derechos humanos es el derecho del voto por parte de las personas que se encuentran en Estados Unidos para presidentes municipales y diputados locales. Lo tienen el derecho para gobernador, pero no tienen el derecho para presidente municipal y diputado local. Es una violación flagrante a los derechos humanos de esas personas. Recordemos toda la derrama económica que ellos generan en nuestro querido Calvillo y San José de Gracia. Una derrama económica importante que debemos cuando menos de salvaguardar. Otra de las situaciones son las aportaciones que ellos hacen para el beneficio de la comunidad, que también se legisla en ese sentido, que sea de igual manera un porcentaje por parte del Estado o del municipio para las aportaciones que ellos emiten para determinadas obras de asistencia social. ¿Es cuánto? Corresponde ahora el uso de la voz al candidato Lázaro Manuel García Casas. Que no haya duda, la única manera de progresar como país, como Estado y como municipios es con democracia, con libertades y con derechos para todos.
Los derechos humanos de carácter social, como el acceso al trabajo, a la vivienda, al agua, a la educación, a la justicia, los debemos garantizar para que no sean más letra muerta y se cumplan desde el gobierno federal, estatal y municipal. Es necesario tomar medidas y legislar para sectores que han sido desprotegidos y excluidos por mucho tiempo. Nuestros trabajadores migrantes y sus familias deben ser protegidos, pues son parte importante de nuestros municipios y su economía, y prácticamente han sido excluidos y relegados históricamente. Seré el diputado por migrante, pues resulta necesario que los municipios que tienen migración constante y considerable puedan funcionar como ayuntamientos binacionales. Y derivado de ello, hemos hecho a lo largo de nuestra campaña diversas propuestas, señalaré dos. Legislaremos para que los ayuntamientos de cada municipio del estado tengan al menos un regidor o regidora migrante en sus planillas. De igual forma, legislaremos porque cada legislatura del estado de Aguascalientes cuente al menos con algún diputado o diputada de extracción migrante. De igual forma, legislaremos para que los migrantes puedan votar desde el extranjero por sus diputados locales y por sus presidentes municipales. También se requiere que se establezca la obligación legal para que los gobiernos establezcan instancias y oficinas para atención y apoyo a los migrantes aguascalentenses. En nuestro estado, de igual forma, se requiere legislar para que toda persona o empresa que contrate a discapacitados tenga derecho a recibir apoyos y estímulos fiscales por su labor de inclusión. Igualmente, vamos a legislar para que los derechos humanos no sean letra muerta. Por eso, vamos a fortalecer la autonomía y vamos a dotar de facultades a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de tal manera que todo aquel servidor público que ose lesionar los derechos humanos o la dignidad de las personas sea sancionado de manera efectiva, pronta y expedita. Continuamos ahora con la participación del candidato Antonio Rubio González. Nueva Alianza, profe Rubio. Un saludo a Juan Pablo. Él es candidato ya a regidor de condiciones especiales. No tenemos que esperarnos a legislar. Creo que podemos dar el ejemplo de meter gente que ya represente ciertas áreas de necesidades. ¿Por qué? No podemos pensar o sentir con alguien que anda en silla de ruedas. Que alguien de esas condiciones los represente y de ahí que Nueva Alianza los está incluyendo antes de legislar. Que ya hay leyes, ¿verdad? Entonces, eso debemos de ponerlo de ejemplo. Ancianos, visitamos casa por casa, entramos a gentes ya de edad avanzada que nos piden, es más, nos imploran, que siga habiendo espacios de recreación para ellos. Ellos necesitan movilidad, necesitan que de nuestra mano les hagamos las actividades que los sigan permitiendo su movimiento. Señores, tenemos que legislar esto para que si llegue todo, volvemos a lo mismo. No desviemos. Sí existen programas, sí se han aplicado anteriormente y yo quiero saber o entender que como ya existía, ya hay un rubro. ¿Dónde está? Eso es lo que yo quiero hacer en el Congreso. Buscar, escarbar, investigar y darle a cada género lo que existe para ellos y que sean ellos los que lo apliquen. El deporte, fundamental. Yo no digo que en Calvillo San José de Gracia está olvidado, no está olvidado porque ya lo recorrí, ya estuve inclusive fines de semana entre ellos, pero sí se requiere darle otro rumbo. Tenemos muchos jóvenes con problemas de drogadicción y con otros problemas más fuertes. Necesitamos invitarlos, llevarlos, pero ojo, vuelvo a insistir, saber cuánto existe en los programas y que ellos sean los que nos digan cómo aplicarlo, de qué forma y dónde. Gracias.
Damos ahora espacio para las réplicas, que les recuerdo serán de 1 minuto, correspondiente al tercer tema, derechos humanos y agenda inclusiva. Tiene la palabra en el mismo orden el candidato Edgar Abraham Orozco López. Bueno, en los derechos humanos, el derecho es un elemento esencial de la democracia participativa, así como el respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, el acceso al ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho. Y aquí es muy importante hacer válidos los derechos humanos en el tema de salud, porque por aquí se ha encontrado cierta discriminación. Verificar el cumplimiento del derecho a la educación, al arte, la cultura, el deporte dentro del tema de derechos humanos. Fortalecer e incluir toda la sociedad en sus diversos ámbitos, creando una seguridad para las personas en el tema de discapacidad, sexualidad, bullying en las escuelas, que es un tema muy importante, y en el tema de el medio ambiente. Es cuanto. Continuamos ahora con la participación del candidato Adán Valdivia López. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, comentarles que el tema de derechos humanos y la agenda de inclusión es muy importante. Tenemos que garantizar que todos y cada uno de los grupos sociales, de los sectores, estén incluidos en nuestra sociedad. Por motivo o no hacer una distinción por motivos de raza, de sexo, de creencias religiosas, esté la gente en una situación de vulnerabilidad y sobre todo los sectores. Por eso desde el Congreso garantizaremos que los derechos humanos van a ser la piedra angular desde el Congreso y sobre todo de las leyes de nuestro Estado. Es muy importante para nosotros la inclusión de todos y cada uno de los sectores, de todos y cada uno de los sectores, de todos y cada uno de los ciudadanos que hoy desgraciadamente por alguna otra circunstancia pues están en una situación complicada. Aunque sabemos que ha habido leyes que se ha avanzado bastante, tenemos que seguirle apostando en ese sentido, sobre todo hacer valer los derechos humanos como piedra angular. Ahora corresponde la réplica al candidato Diego Armando Vázquez Albor. Continuando con el tema, hoy en día Aguascalientes es uno de los principales estados con problema del agua. Esto también deriva a la cuestión renal. Los problemas renales creo que también ha sido un punto angular en estos días. El reclamo es constante, no hay inclusión a la salud, han sido rezagados. Esta situación es alarmante porque no tienen acceso a salud digna. Reintegramos ese compromiso. Nuestro compromiso es desde el día 1 entregar 77,000 pruebas a todos los habitantes del Distrito 8 sin costo, con el objetivo de disminuir las enfermedades renales. Esto también creo que debe ser parte de esta agenda inclusiva de derechos humanos, porque hoy en día ellos no están incluidos como tal. Las enfermedades a lo mejor ya conocidas sí están dentro, a lo mejor la cuestión de discapacidades también. Más sin en cambio, esta es una cuestión de que el Estado también tiene que poner manos. Como legisladores tenemos que actuar ya. Seguimos ahora con la participación de la candidata Nelcy Danila Sandoval Escobar. Gracias. Tenemos que seguir garantizando y legislando a favor de la inclusión de nuestra sociedad y de los demás grupos prioritarios que tenemos para que no caigan en una vulnerabilidad. Eso es muy importante también para un adecuado reformamiento de la sociedad. En cuanto al tema del migrante, que también me parece algo muy importante, hay que mencionar que existe ya una ley de protección al migrante aguascalentense, pero que no se ha reglamentado. Entonces, desde el Congreso tendremos que trabajar para eso, para que se envíe el recurso necesario, porque hoy por hoy tiene 0. Entonces, es importante darle también óptima prioridad a eso. Esto sin dejar atrás, como ya lo mencioné, lo que nos importa y nos preocupa, que son los grupos más vulnerables de la sociedad, como lo son niños, personas con discapacidad, de grupos indígenas y de las personas de diversidad sexual y de género. Continuamos ahora con el candidato Rafael Román Izquierda. Gracias. Derechos humanos, si hablamos ya de un contexto general, son básicos. Los derechos humanos es el rector de una buena sociedad, en donde si una persona se siente aludida, lo primero que debe acudir es a los derechos humanos. Están las leyes, pero faltan algunas cuestiones de cómo realmente se vaya a aplicar esa ley. Nuestra ley estatal carece y tiene varias deficiencias.
Bienvenidas todas las inclusiones de raza, sexo o religión. Se deben de respetar de una manera cabal. Pero también tenemos una situación que no se respetan los derechos humanos. Hay que legislar un poquito más severos en la cuestión de la seguridad pública. Cuando se aprende una persona, un ciudadano, a ver si realmente se le respetan sus derechos humanos. Es cuanto. Continuamos ahora con la intervención del candidato Lázaro Manuel García Casas. Garantizar los derechos humanos, tanto los de carácter social como los individuales, es indispensable para que todos podamos vivir mejor. Garantizar derechos humanos y libertades es trabajar para que la gente viva sin miedo, sin angustia, sin temor por su persona o por carecer de lo necesario. Un buen gobierno debe asegurar la dignidad y el bienestar de las personas, y eso es lo que vamos a hacer nosotros desde el Congreso. Hagamos que los migrantes y sus familias tengan derecho a la atención y a la seguridad, aunque estén fuera del país. Apoyemos a todos los que incluyan y empleen a discapacitados. Castiguemos a los gobernantes abusivos y prepotentes. Vamos a trabajar por regular de una forma firme, contundente, los derechos humanos en el estado de Aguascalientes. Y cerramos ahora estas 3 rondas de participación con el candidato Antonio Rubio González. Sin duda las culturas de San José de Gracia y Calvillo nos llevaron a ser pueblos mágicos, pero gran sector de la población me pregunta, al estar en sus casas, ¿y yo qué gano como ciudad de aquí? Si en vez de tener ganancia me sale todo más caro. Pues yo les propongo que legislemos que a cada uno de los habitantes se nos dé una credencial de habitante, que al ir a los centros comerciales, ir al mercado, se nos den algún tipo de rebaja en los enseres necesarios. Eso sería la ganancia y sería, hablando de los humanos, un derecho. ¿De qué me sirve estar en un pueblo mágico que recibe económica si es más del 50% de la población de cada uno de los municipios que sí está siendo afectado? A partir de este momento, las candidaturas tendrán 1 minuto para exponer su mensaje de conclusiones y despedida. Iniciamos este segmento final con el candidato Antonio Rubio González. Pues agradecerle, pueblo de Calvillo, pueblo de San José de Gracia. Me van conociendo ya en su mayoría porque ya he estado en sus puertas. Los que me faltan, y espero que vean este video, yo estaré tocando a sus puertas, recabando sus necesidades, y en base a esas necesidades, ténganlo por seguro que en el Congreso legislaré lo que no exista y revisaré minuciosamente cada punto para que todo sea llegado a sus hogares, para que ustedes sepan. Por favor, candidatos, los diputados necesitamos regresar a las puertas nuevamente después de ser electos. Queja mayor de todo ciudadano. Entonces, eso haré yo, llevarles las leyes explícitas para que ustedes sepan cómo resolver sus problemas que ya tengo en lista de agenda. Un saludo a todos. Voten, profe Rubio. Voten, Nueva Alianza. Saludos. Ahora es el turno del candidato Edgar Abraham López. Bueno, quiero agradecer a todos los habitantes de Calvillo y San José de Gracia porque me han abierto las puertas de su casa al hacerles la invitación, la propuesta, y cada uno me ha dado sus necesidades, sus propuestas, y ténganlo por seguro que desde el Congreso yo vigilaré cada una de ellas y tendrán leyes justas para cada uno. No se olviden, este 6 de junio voten PES por Abraham Orozco, Calvillo y San José de Gracia. Es cuanto. Continuamos con las conclusiones ahora del candidato Lázaro Manuel García Casas. Habitantes de Calvillo y San José de Gracia, quiero representarlos para ayudar a transformar nuestro estado. Ustedes me conocen y saben que soy producto de la cultura del esfuerzo y no la del privilegio. Ya basta de caprichos y de gastos inútiles.
El presupuesto es dinero de los contribuyentes, no de los gobernantes, por eso debe usarse con honradez, responsabilidad y transparencia. Trabajaré para fiscalizar el gasto público, pues ya basta de que los cargos de gobierno sirvan para hacer fortunas y funcionarios millonarios de la noche a la mañana. Ya basta de los políticos que quieren perpetuarse en los cargos públicos, aunque su desempeño haya sido deficiente. Seré el diputado que regresa. Hice un compromiso en la campaña y lo hago nuevamente ahorita. Estaremos al menos una vez por semana en alguna de las colonias o comunidades de los 2 municipios, Calvillo, San José de Gracia. Ya no más funcionarios que se olvidan de sus orígenes. Ya no más diputados simuladores. Vota Lázaro García. Seguimos ahora con la participación del candidato Adán Valdivia López. Le mando un saludo a todos los habitantes, tanto de San José como de Calvillo. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Quiero comentarles que vamos a trabajar muy fuertemente desde el Congreso. Pilares fundamentales, la familia. Vamos a trabajar muy fuertemente con la familia como piedra angular de la sociedad. Vamos a trabajar muy fuertemente el tema del desarrollo económico, el turismo, tan importantes para los 2 municipios de nuestro estado. Y obviamente los migrantes, es algo que hemos hecho, que venimos haciendo desde con mucho tiempo y lo seguiremos haciendo con mucho gusto, pero sobre todo con todo el compromiso que vamos a tener desde el Congreso. Y trabajaremos muy fuertemente también en materia del campo. El campo de Calvillo, el campo de San José, hemos trabajado y se han entregado resultados muy importantes y seguiremos trabajando muy fuerte. Recuerda, vota por los candidatos de experiencia, de trabajo, de resultados. Vota PAN, vota por Adán Valdivia, Distrito 8, San José y Calvillo. Saludos. Continuamos ahora con la intervención de la candidata Nelcy Danila Sandoval Escobar. Gracias. Gracias. Agradezco al Instituto por el espacio y a la ciudadanía en general que nos escucha. La función pública requiere seriedad y respeto. Es por eso que somos la nueva vía y una nueva opción. Y más allá de ser una fuerza política, somos un movimiento de ciudadanos propositivos que pretendemos recoger las inquietudes y necesidades de cada uno de ustedes para llevarlas al Congreso y buscarles la mejor solución y una adecuada canalización. Esta vez toca el turno a las personas jóvenes. Hay que incluirnos. Ojalá voten por Movimiento Ciudadano y por Nelcy Sandoval. Gracias. Responde ahora el mensaje de despedida al candidato Rafael Román Esqueda. Muchas gracias al Instituto Estatal Electoral por abrir este tipo de espacios. Desde luego falta mucho, falta un poquito más en cuanto a las reglas, pero la tecnología pues no nos lo permite ahorita derivado de lo que fue esta pandemia que nos aqueja. En nuestro partido, Fuerza por México, es un partido desde luego amplio, que invita a toda la ciudadanía a unirse a ellos. Tengo experiencia académica, 17 años de académica. En servicio público, 23 años de manera continua, sin ninguna observación. Yo considero que Calvillo merece un cambio junto con San José de Gracia. Un diputado permanente, que esté a las necesidades de servicio, que tenga realmente unas casas de gestión para servir a la comunidad. Gestión y legislar adecuadamente. Vota este 6 de junio, Fuerza por México. Vamos, Fuerza. Y concluimos este debate con la participación del candidato Diego Armando Vázquez Albor. Bueno, bien, en términos constitucionales y en el Estado debe garantizar el cumplimiento de nuestros derechos. Desde el Congreso vamos a ejercer rigurosamente estos artículos que regulan el medio ambiente, educación y derechos humanos. Los habitantes del Distrito 8, como son San José de Gracia y Calvillo, tenemos que tomar en cuenta lo que anteriormente nos hemos estado negando. Es nuestro derecho exigir que se cumplan y será nuestro trabajo desde el Congreso garantizarlos. Es por eso que necesitamos tomar acciones ya. Este día 6 de junio, vota Diego Vázquez por RCP. ¿Es cuánto? Y a nombre del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes agradecemos la participación de las candidaturas. Extendemos el reconocimiento a la ciudadanía que atestiguó este ejercicio de contraste de ideas. Les invitamos a seguir la transmisión de los debates entre quienes aspiran a convertirse en integrantes del Congreso del Estado.
No olvide que este 6 de junio tenemos una cita con la democracia, donde podrá ejercer su derecho a decidir en un entorno seguro y con estrictas medidas sanitarias. Gracias.